Pensemos en un sacerdote del siglo XVIII, un hombre que en apariencia lo hacía todo bien, que seguía todas las reglas, pero que por dentro sentía un vacío enorme. Su búsqueda casi desesperada de una fe que fuera real no solo lo cambió a él por completo, sino que acabó encendiendo una llama que se extendió por todo el mundo. Hoy vamos a conocer la historia de ese hombre, John Wesley. Sentí mi corazón extrañamente encendido. Uf, estas son las palabras que lo cambiaron absolutamente todo. Pero a ver, ¿cómo es posible que un sacerdote súper devoto, un académico de Oxford, llegue a un punto en el que siente que le falta lo más básico? ¿Qué tipo de crisis lo tuvo que llevar hasta esta revelación tan personal, tan transformadora? Para entender de verdad qué significa eso de tener el corazón encendido, tenemos que irnos un poco para atrás, porque claro, antes de esa chispa hubo años y años de bastante oscuridad. Wesley era un hombre que, de cara a la galería, cumplía con todo, pero por dentro estaba completamente perdido. Es que su vida, desde el minuto uno, estuvo marcada por la fe. Creció en un hogar profundamente religioso. Fíjate, era el 15º de 19 hijos. Hubo un evento que lo marcó para siempre. Con 6 años lo rescataron milagrosamente de un incendio y eso le dio un sentido de propósito divino brutal. Así que siguió el camino que se esperaba de él. Oxford, el sacerdocio. Sobre el papel, vamos, parecía que lo tenía todo bajo control. Pero claro, como vemos en esta cronología, el camino no fue nada fácil. En 1729, en Oxford, su disciplina era tan increíblemente estricta que a su grupo lo apodaron los metodistas, por su enfoque tan metódico. Años después, en 1735, se va de misión a Georgia, a Norteamérica, con la idea de convertir a los nativos. ¿Y qué pasó? Pues que para 1737 la misión había sido un fracaso total, y volvió a Londres humillado. Fue justo en ese momento, en su punto más bajo, cuando conoció a los cristianos moravos, un grupo que tenía una fe serena, personal, que él anhelaba con todas sus fuerzas. Y eso plantó la semilla de lo que pasaría en 1738. Y con esto volvemos a ese momento clave, a 1738, al corazón encendido. Esta nueva certeza que sentía no era para guardársela en un cajón, no, era un fuego que lo empujó a la acción, a romper las reglas. Su lógica era muy simple. Si la gente no va a la iglesia, pues entonces la iglesia tiene que salir a la calle, a los campos, a buscar a la gente donde esté. Es que este contraste visual lo dice absolutamente todo. A la izquierda, la iglesia oficial, predicando a la élite en sus edificios formales, y a la derecha, Wesley. Para la iglesia de la época, predicar al aire libre era un escándalo, era casi vulgar, pero a él le dio igual. Se fue a las minas, a las plazas, a todos esos sitios que la iglesia ignoraba y le habló a la gente olvidada de una fe que podía cambiar su realidad, aquí y ahora. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues 8.000. Para cuando Wesley murió, ese era el número de clases, o sea, pequeños grupos de apoyo, que se habían formado por todo el país. Esto ya no era solo un predicador carismático. Esto era una red social y espiritual perfectamente organizada que se estaba multiplicando a una velocidad increíble. Y aquí está la clave de todo esto. El metodismo no era solo ir a escuchar sermones. Era un sistema, un método muy bien organizado, diseñado para el crecimiento espiritual y, súper importante, para la acción social. El verdadero motor de todo el movimiento eran estas sociedades. Para Wesley, la idea de una fe individualista no tenía ningún sentido. Él creía que nadie podía crecer espiritualmente solo en una isla. La transformación de verdad ocurría en grupos pequeños, donde la gente se apoyaba, se corregía y crecía junta. Y estos grupos seguían un camino muy claro, un método hacia lo que él llamaba la santidad. Como vemos aquí, buscaban la perfección en su fe, ponían en práctica sus dones, se cuidaban los unos a los otros y hasta practicaban la confesión y la disciplina. Ojo, que no era un club social para pasar el rato, ¿qué va? Era más bien un gimnasio para el alma, diseñado para que la fe se notara en el día a día. Y esto que vemos aquí lo resume a la perfección. La santidad no era un sentimiento privado, no. Se convertía en acción. De esas raíces de fe en comunidad salían ramas de ayuda social real, tangible, escuelas para los niños pobres, atención médica para los enfermos, visitas a los presos. Para Wesley estaba clarísimo. Si la fe no cambiaba la sociedad, no era una fe de verdad. Bueno, y ahora vamos a ver cómo todo esto fue mucho más allá. El trabajo de Wesley no se quedó en su época. De hecho, su legado se extendió muchísimo más allá de su propia vida y de la propia iglesia metodista. Es que su influencia fue brutal. Su teología se convirtió en el ADN de otros movimientos gigantescos. El movimiento de santidad, el pentecostalismo a nivel mundial, incluso la iglesia adventista. Todos beben, de una forma u otra, de las ideas que Wesley puso en marcha. Y, por supuesto,
Todo esto inspiró profundas reformas sociales. ¿Y cuáles eran esas ideas tan potentes? Pues por un lado estaba el camino interior, la idea de que, después de creer, se podía tener una segunda bendición, una especie de bautismo en el Espíritu Santo que te capacitaba para vivir una vida de santidad. Y por otro lado, el camino exterior, que es la consecuencia lógica del primero. Una fe auténtica siempre, siempre se tiene que manifestar en acción y en justicia social. Y esto nos lleva a una de las consecuencias más espectaculares de todo esto. Este despertar espiritual no se quedó solo en las iglesias. Al cambiar la conciencia de miles y miles de personas de a pie, creó una presión social y política que ya no se podía parar. Hoy se considera una de las fuerzas clave detrás de uno de los mayores logros de la historia, la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Un cambio masivo de corazones que forzó un cambio masivo en la ley. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. La historia de John Wesley nos deja con esta pregunta en el aire. ¿Cómo es posible que la experiencia personal de un solo hombre, su corazón extrañamente encendido, pudiera generar un eco tan potente que no solo transformó su nación, sino que sigue resonando en la forma en que millones de personas entienden la fe, la comunidad y su compromiso con el mundo hoy en día?